Y empezamos con el terreno también visto de la donación, ¿no? Que fue, por cierto, el recurso que encontró en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando se habló de su patrimonio. Central FM. Equilibrio. Pero fíjense que salió una investigación del periódico Reforma en la que habla de las propiedades compradas por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Resulta que en ella hace, con un sueldo de 107,000 pesos, 107,300 pesos mensuales, el hombre hace adquisiciones en ese periodo por 40 millones de pesos en 3 casas y un vehículo. Que, bueno, ponen primero bajo la lupa cómo fue que se adquirió todo esto. Y empezamos con el terreno también visto de la donación, ¿no? Que fue, por cierto, el recurso que encontró en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando se habló de su patrimonio. Donaciones. Qué afortunados son aquellos que reciben donaciones para que se incorporen estas a su personal patrimonio. Bueno, ahí el señor Santiago Nieto tiene una donación de un terreno. Después se mete a un crédito hipotecario, por cierto, mancomunado con Carla Humphrey, que es su actual esposa, aquella con quien protagonizó lo que acabó siendo una boda escandalosa en Guatemala, y en ella, a decir del señor Santiago Nieto, obtiene el suficiente crédito como para hacer un compromiso con el banco que le permitiría, a través de su salario, fondear la parte que a él le correspondía. Y aparte hace otra adquisición en la ciudad de Querétaro y un vehículo, todo sumando un patrimonio de aproximadamente unos 40 millones de pesos. Si bien es cierto, en una sociedad aspiracionista, esto pudiera ser con una habilidad y un manejo financiero, un asunto que se pudiera asimilar, no lo voy a desechar, porque finalmente, si bien es cierto, esto pudiera causar sospecha, también pudiera haber otra explicación por el tema de la hipoteca, otra explicación por el tema de la donación, otra explicación por el tema de la compra en Querétaro, otra explicación por un departamento que ya se tenía. Todo esto pone a Santiago Nieto en una posición en la que probablemente el que investigaba ahora pudiera ser sujeto de una investigación a través de una explicación que se descargaría como un enriquecimiento inexplicable, que tendría que entrar en el detalle mucho mayor y mucho más profundo que el que yo en este momento ligeramente acabo de presentar. Pero el hecho es que esto nos lleva a que en nuestro país alguien pudiera ser víctima o pasar por encima de las leyes, dependiendo de los resultados de su enriquecimiento inexplicable, bajo el rasero de la interpretación de la ley. Y entonces, si el Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera recibía el favor del presidente, ahora no sabemos si el Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pudiera ya no usar del beneplácito presidencial y entonces, abriendo una investigación hecha, por cierto, por Pablo Gómez, podría resultar en agravio a través de un expediente armado que ante la defensa del propio Santiago Nieto no podría explicar. Estoy empezando a ver que hay gente que se dedica a este tipo de asuntos, como por ejemplo, información que me ha llegado de Roberto Gil Suárez, no sé si ustedes lo recuerden, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, hombre del panismo, que en algún momento fuera señalado incluso ante una posibilidad igual y que salió de los reflectores cuando el señor Roberto Gil puso un despacho operando desde Puebla, desde donde se arman expedientes para a todos aquellos que tiene el presidente López Obrador guardadas sus facturas en un cajón para cobrarlas en venganza,
Roberto Gil se encarga de armar los expedientes, sean tirios o troyanos, incluso hasta miembros de su propio partido político, si es que todavía ostenta su calidad de panista, y que Roberto Gil se encarga de armar los expedientes que pudieran después ser descargados de esta manera en X, Y o Z personas. En otras palabras, aquí para Santiago Nieto se podría armar una instancia que lo pudiera hacer ver como culpable de aquello que tiene en su patrimonio. Y esto sería un ejemplo extraordinario para la Cuarta Transformación, en donde reconocer que alguien que investigaba, hoy investigado, es juzgado y puesto en donde haya que ponerlo, haría ver al presidente como que es un hombre que no mete las manos por nadie. Bueno, por nadie para meterlo a la cárcel, pero sí para salvarlo. Unos y otros hoy se equilibran de esta manera. Y si no, que le pregunten a Rosario Robles o incluso a Emilio Lozoya. Historias sobran en esta Cuarta Transformación. Central FM. Equilibrio.